¿Qué tal, gente? Bienvenidos un día más al día de descanso, bienvenidos un día más a este pequeño espacio de ciclismo que tenemos aquí en Twitch. Semana de campeonatos nacionales, ha habido muchísimos campeonatos nacionales en muchísimos sitios. Voy a poner ahora un resumen semanal como todas las semanas donde digo hay todos los resultados que ha habido en los nacionales, que son una barbaridad de ellos. El vídeo dura 4 minutos, voy a tener que acelerarlo para que entre en YouTube, o sea que es una auténtica barbaridad. Y luego esta semana empieza el Tour ya. Se nos echa encima el verano, empieza el Tour de Francia. Así que haremos un repaso por el recorrido. Ya sabemos que van todos los grandes nombres. Y haremos un repaso por el recorrido y veremos quién. Que sobre todo nos centraremos más en ese par primero de días que va a haber esta semana. Y veremos cómo es el recorrido finalmente. A ver ¿qué tal? Así que sin mucho más, no sé cómo de largo será hoy el directo, pero tengo que... Tampoco hay mucho de lo que hablar, porque de los campeonatos nacionales vamos a hablar de... O sea, voy a poner el resumen y luego hablaremos un poco de los de España, pero tampoco demasiado, porque no se han podido ver prácticamente. Ha habido mucho problema con la retransmisión, entonces no vamos a hablar tampoco demasiado de ellos. Sí que haré un repaso también por el resto de categorías de los españoles. Y luego ya nos iremos a lo del Tour y eso, miraremos todo el recorrido, centrándonos mucho en esos 2 primeros días y luego iremos viendo todo lo demás, pero ya lo veremos durante las siguientes semanas. Y poco más, sí que hay alguna carrera más que también iremos viendo, pero como sabéis, semana de Tour, semana de Vuelta Grande, carreras poco importantes. Así que nada, vamos para allá, os pongo por aquí el vídeo para que lo veáis y vamos contando un poquito todo. Del 23 al 29 de junio. Resumen semanal de resultados de ciclismo del 23 al 29 de junio. Semana de campeonatos nacionales, con los siguientes vencedores. En Albania, Lucas Sulias Koplenberg en ruta y Olsian Belia en contrarreloj. En Argelia, Yassin Hamza el de ruta y Asedin Lagaz el de contrarreloj. En Antigua Barbuda, Jim Bridge en ruta. En Austria, Tim Wofler el de ruta y Félix Grosschartner de UAE Emirates XRG el de contrarreloj. En Bélgica, Tim Bellens de UAE Emirates XRG el de ruta y Renko Evenepoel de Soudal Quick Step el de contrarreloj. En Belice, Cory Williams el de contrarreloj. En Bulgaria, Borislav Palasev en la ruta y Emil Stoinev en la contrarreloj. En Camerún, Fabrice Chauffeur en la ruta. En Canadá, Derek Guy de Israel Premier Tech la ruta y Michael Leonard de Ineos Grenadiers la contrarreloj. En Cabo Verde, Nelio da Cruz en ambas disciplinas. En China, Chen Shuo Miao en ruta y Min Xue en la contrarreloj. En Croacia, Nicolás Vojkovic la ruta y Robert Sangulin la contrarreloj. En Chipre, Andreas Miltiadis en ambas disciplinas. En República Checa, Matías Bacech de Lidl Trek también en ambas disciplinas. En Dinamarca, Soren Kragh Andersen la ruta y Mats Pedersen la contrarreloj, ambos de Lidl Trek. En República Dominicana, Jesús Roniel Marte la ruta y Erlin Antonio García la contrarreloj. En El Salvador, Brandon Ulises Rodríguez la ruta. En Eritrea, Naam Serai la ruta y a Manuel Gebreizabhier de Lidl Trek la contrarreloj. En Estonia, Madis Mikkels en ruta. En Eswatini, Kwanele Yere en ruta. En Etiopía, Tekle Alemayo en ruta y Negasi Jailo Abreja en contrarreloj. En Francia, Doran Godon la ruta y Bruno Armirey la contrarreloj, ambos de Decaldona G2R la mundial. En Alemania, George Zimmermann de Intermarché Wanty la ruta y Max Schachmann de Soudal Quick Step la contrarreloj.
En Gran Bretaña, Samuel Watson de Ineos Grenadiers, el de ruta, y Ethan Heizer de Sudal Quick Step, el de contrarreloj. En Grecia, Nikiforos Arbanitou, el de ruta, y Georgios Douglas de Burgos Burpelet BH, el de contrarreloj. En Guatemala, Edgar Giovanni Torres en la ruta. En Hungría, Marton Dina de Euskaltel Euskadi en ruta y Janos Pelikan en contrarreloj. En Islandia, Porstein Bardason en ruta e Ingar Omarsson en contrarreloj. En Indonesia, Muhammad Shielhan en contrarreloj. En Irlanda, Rory Townsend de Q36.5 en ruta y Ryan Mullen de Red Bull Bora Hansgrohe en contrarreloj. En Italia, Filippo Conca en ruta y Filippo Ganna de Ineos Grenadiers en contrarreloj. En Japón, Shunsuke Imamura en contrarreloj. En Kazajstán, Yevgeny Fedorov de XDS Astana en ambas especialidades. En Laos, Arija Pounsabat en ambas especialidades también. Así como en Letonia, Tom Seskujins de Lidl Trek ha ganado en ambas especialidades. En Lituania, Aivaras Mikutis de Tudor también campeón en ambas especialidades. En Luxemburgo, Arthur Klukers de Tudor en ruta y Bob Jungels de Ineos Grenadiers en contrarreloj. En Mongolia, Texbayar Batsaikan en ruta y Jan Valjan Sainbayar de Burgos Burpelet BH en contrarreloj. En Montenegro, Alexander Radunovic en ambas especialidades. En Marruecos, Adil El Arbawi en ruta y Mozin El Kauraji en contrarreloj. En Países Bajos, Danny Van Poppel de Red Bull Bora Hansgrohe en ruta y Dan Hull de Lidl Trek en la contrarreloj. En Noruega, Andreas Leknesund de 1X Mobility en ruta y Tobias Foss de Ineos Grenadiers en la contrarreloj. En Polonia, Rafael Majka de UAE Emirates XRG en ruta y Filip Maciejewicz de Red Bull Bora Hansgrohe en la contrarreloj. En Portugal, Ivo Oliveira en ruta y Antonio Morgado en la contrarreloj, ambos de UAE Emirates XRG. En Puerto Rico, Christopher Morales en contrarreloj. En Ruanda, Samuel Niyonkuru en contrarreloj. En Eslovaquia, Lukas Kubic de Univet 7 Rockets en la ruta y Matías Schwarbacker en la contrarreloj. En Eslovenia, Jakob Forns en la ruta y Michael Steiner la contrarreloj. En Corea del Sur, Jae-Bin Jun la ruta y Hyun Min Cho en la contrarreloj. En España, Iván Romeo de Movistar la ruta y Abel Balderston de Caja Rural Seguros RGA la contrarreloj. En Suecia, Hugo Forsell la ruta. En Suiza, Mauro Smith de Jayco Alula en ambas disciplinas. En Turquía, Samet Bulut en la ruta y Burak Abay en la contrarreloj. En Uganda, Charles Kagimu en ambas disciplinas. En Ucrania, Georgi Antonenko en la ruta y Anatoly Budiak en la contrarreloj. Y en Uzbekistán, Diyor Takirov la ruta y Nikita Sevkov la contrarreloj. Además de todo eso, se ha corrido el Giro del Apenino de categoría 1.1 en el que se llevó la victoria Diego Ulisi de XDS Astana. Pues ahí tenéis, casi nada, todo lo que se ha corrido esta semana, todos esos campeonatos nacionales. Son un total de 56 países en los que 57 países en los que se han corrido campeonatos nacionales. En muchos ambas disciplinas, en otros había la semana anterior otra, en algunos todavía no hay datos de alguno de los resultados, pero muchas carreras este fin de semana. Nosotros, como siempre, nos vamos a centrar en el campeonato español y vamos a ver, que vengo por aquí. Vamos a ver todas las especialidades empezando. Vamos a ir por el orden en el que se corrieron. Lo primero que se corrió fue la contrarreloj femenina junior, que esta no es esta, que era también cronoescalada, como todas las especialidades, y donde ya se empezaron a ver los problemas que iba a haber con la retransmisión. La verdad es que desde aquí mandar un abrazo a David, porque madre mía el sufrimiento que han tenido este fin de semana para retransmitir el Nacional, porque ha habido muchas dificultades, pero bueno, lo han sacado de la mejor manera posible y al final el recorrido era muy bonito. Las carreras han quedado bastante espectaculares, pero el problema es que no les hemos podido ver. No había quien viese las carreras, entonces bastante problema. Como decíamos, Nacional Junior femenino, cronoescalada, victoria para Alejandra Neira, dando la sorpresa, llevándose la victoria por delante de su compañera Paula Ostiz. Alejandra Neira, que si no me equivoco es de junior de primer año. Ahí lo tenemos del 2008 y Paula Ostiz es de segundo, siendo de 2007, efectivamente. Pues Alejandra Neira que consigue la victoria por delante de su compañera, dando quizá una de las grandes sorpresas de estos nacionales, porque Ostiz era bastante favorita en ambas especialidades, consiguió el doblete ya el año pasado, pero Alejandra Neira ha conseguido superarla este año. Cerraba el podium Lidia Castro del Mirage Team. Así que este era el campeonato junior femenino y de ahí se pasaba al junior masculino,
que aquí no ha habido sorpresa, ya lo que ha habido ha sido exhibición. Benjamín Noval, también cronoescalada, el recorrido era el mismo que en el junior femenino, con una auténtica barbaridad, sacarle 35 segundos en 8 kilómetros a Ibai Villate y 53 al tercero, que fue Luca Martínez, una auténtica barbaridad lo que hizo Benjamín Noval, que se llevaba así la victoria del Nacional de Crono. Llega después el femenino, que se hacía junto el sub-23 y el absoluto. Sí que separan en ambas categorías los resultados. Y la victoria aquí sí fue para Paula Blasi sin sorpresa. Segunda fue Laia Puig de Fábregas, pero a 1 minuto 41. Ya era el recorrido de 14 kilómetros, un recorrido más largos. Y Alba Codoni en tercer lugar. Luego el sub-23 masculino se llevó la victoria Adrián Fajardo. Aquí hubo uno de los grandes problemas porque a Adrián Fajardo le habían dado 35 minutos en meta cuando llegó porque hubo un error del chip. Realmente hizo 30 minutos y fue el ganador por delante de Unai Ramos a 1.28 y de Iker Soriano a 1.40 con muchísimas. Como vemos, las diferencias bastante elevadas en todas las disciplinas. Al ser una cronoescalada se notaba mucho la diferencia de calidad y las diferencias se hacían muy grandes. Y llegaba el femenino donde la pelea iba a estar a priori entre Usoa Ostolaza, Mavi y Mireia Benito, a ver si podía aguantar la contrarrelojista, la pelea con las escaladoras. Y al final así fue. Mireia Benito supo gestionar mejor el esfuerzo y consiguió llevarse la victoria. Mavi García tuvo un problema, cambió de bici y todo y se la vio llegar bastante tranquila a la línea de meta. Quizás si se hubiese exprimido a tope hubiese conseguido entrar en medallas. Así la que entró en medalla fue Ariana Gilaber, que consiguió ese bronce a 2.29 de Mireia Benito. Usoa Ostolaza fue plata a 1.13 de Mireia Benito. Muy fuerte Mireia Benito también en esta contrarreloj. Y luego el masculino, esto sí que fue un desastre absoluto. Victoria para Bell Balderston, gran sorpresa la que daba aquí el corredor de Caja Rural Seguros RGA. Con 22 segundos de ventaja sobre David de la Cruz, 25 sobre Raúl García Pierna, 37 sobre Iván Romeo, que quizá era el máximo favorito. Jan Castellón, que sigue luciéndose esta temporada, a 45 segundos quinto. Y Mario Aparicio, que ha hecho muy buen fin de semana en los nacionales, ha sido sexto a 46 segundos. Como decíamos, gran sorpresa de Abel Balderston, el escalador de Caja Rural que conseguía esta victoria. Y hubo una gran desorganización, hubo problemas con los chips, con el tiempo en el que habían salido, que se cambió la diferencia de un minuto de que cada corredor saliese de minuto en minuto a que pasase a salir de 2 minutos en 2 minutos. Eso hizo que Abel Balderston en todos los sitios tuviese marcado como que había llegado con 30 minutos 27 segundos. Se dijo que David de la Cruz tenía 29.46, que tampoco es cierto, son 49. Que Iván Romeo también había bajado de los 30 minutos, pero no fue así, se quedó en 30.04. Luego a Raúl García Pierna se le dio un tiempo más alto que el de Iván Romeo. Hubo un jaleo bastante gordo, pero al final, gran victoria para Bell Balderston, gran victoria para Caja Rural, un corredor de Caja Rural que durante todo lo que queda de temporada va a lucir ese maillot de campeón nacional, incluida la Vuelta a España, lo cual es un lujazo para un equipo como el Caja Rural. David de la Cruz, que se quedó cerca de poder revalidar el título, y Raúl García Pierna, que era también uno de los favoritos, que era el que mejor se lo había tomado en meta. Estaba ahí de risas porque él dijo: yo he subido a tope y ya poco más puedo hacer. Así que se lo tomó con humor y acabó cerrando el podio. Iván Romeo declaró que no había sentido las mejores piernas, así que por eso quizá perdiese esos 37 segundos. Y así se cerró los nacionales de crono, con una organización bastante desastrosa. No había tiempos intermedios,
No hubo... Las referencias de tiempo no eran las correctas, todo bastante mal, la verdad. Y luego llegaba la ruta, mismo circuito para todas las especialidades. La primera fue, solo que alargando, era subida a Blancares y luego un paso a un circuito intermedio, subida de los Blancares por el otro lateral y bajada. En, en el junior femenino solo se daba una vuelta a ese circuito inicial hasta me parece que eran 7 que se daban en el masculino élite que llegaba a los 190 y tantos kilómetros. Aquí victoria sí para Paula Hostiz, tuvo que ser al sprint, intentó romper la carrera en varias ocasiones, pero no consiguió marcharse en ninguna de ellas en solitario, pero sí que consiguió llevarse la victoria en el sprint por delante de Irati Aranguren, que fue segunda, y Leire Almena, que fue tercera. También llegó en ese grupo Lidia Castro, pero se quedó sin medalla. Luego llegó el junior masculino, donde de nuevo Benjamín Noval, con una auténtica exhibición, se marchaba por delante, llevándose una ventaja de hasta 4 minutos y medio, 4.23 sobre Iñaut Urcaregui, que fue segundo, y Mario Cordero, que fue tercero, a 4.28. Llegaban prácticamente juntos los dos. Luego Kaini Maz cuarto y Xavi Mestre quinto, a más de 5 minutos ya de Benjamín Noval, que este sí que consiguió romper la carrera y marcharse en solitario y ir aumentando la ventaja a cada kilómetro. En los 121 kilómetros de recorrido se marchó desde bastante lejos, a unos 60-70 kilómetros, hizo ya el movimiento, alcanzó a, a Ekaini Maz, que era el que estaba por delante en fuga en ese momento, y en una de las dos subidas del recorrido ahí ya le dejó atrás, no pudo hacer nada Ekaini Maz para aguantar el ritmo de Benjamín Noval, que además hizo un molinillo en un momento a este sí no se le puede acusar de llevar motor, porque se puso a hacer el molinillo en un momento que no estaba ni agarrado al manillar. Ahí le dio el relevo a Ekaini Maz y fue un relevo que ya no tuvo respuesta ninguna por parte del corredor vasco. Por lo tanto, doblete de Benjamín Noval, que apunta muy alto este corredor. Ya está firmado por Ineos Grenadiers para 2027. Que Movistar no haya hecho el equipo de desarrollo para meterle ya la temporada que viene y así, o haberle cerrado contrato, me parece un error. Si lo tienen hecho ya y no han sido capaces de firmarlo, ya es otra cosa, pero si han perdido a este corredor un equipo como Movistar porque no han hecho todavía los trámites del equipo de desarrollo, no lo tienen claro si lo van a sacar, la verdad es que es un error bastante grave. Luego ya el sub-23 femenino y el femenino élite que se hicieron a la vez, si no me equivoco. Sí, el sábado a las... Uy, si es que este es el masculino, claro, ya decía yo. Ah, no, claro, es que aquí ponen solo el Women Elite, que es donde corrían también la sub-23. La victoria aquí fue para Sara Martín. Pudo trabajar, como ella dijo, para ella misma por un día, la corredora arandina, y se llevó esta victoria. La verdad es que corriendo muy bien y con muy buenas piernas. Iba en la parte final del recorrido Anne Santesteban con muy buen trabajo el que hizo el Laboral Cucha. Anne Santesteban líder en solitario, y por detrás perseguían Sara Martín, Mavi García, Usoa Ostolaza y Mireia Benito, pero en el descenso del puerto se fue al suelo Anne Santesteban. Ahí le alcanzaron el cuarteto perseguidor, donde Usoa Ostolaza iba hasta ese momento en butaca sin tener que hacer esfuerzos. A partir de ese momento ya era distinto. Esperaron a que Anne Santesteban se subiese a la bici, se reincorporase al grupo y se recuperase del golpe. De hecho, fue Anne Santesteban la primera que lanzó un ataque para que a la respuesta estuviese preparado ya el ataque de Usoa Ostolaza, quedándose la última y intentando romper. Fue cazada Usoa Ostolaza también
por Mireia Benito, que fue la que hizo el movimiento ahí para alcanzar a Ostolaza, y en el momento en el que alcanzaron a Ostolaza, poco después saltó Sara Martín, que se llevó a rueda a Mavi García. Fue mucho más generosa Sara Martín, fue mucho más fuerte en ese dúo de cabeza, dando grandes relevos y y mucho más largos los relevos que Mavi García. Y Mavi lo dijo luego en meta, ella sabía que tenía pocas opciones al llegar al sprint, que tenía que intentar hacerlo así, colaborar lo mínimo posible, intentar guardar lo máximo para pelear la victoria, pero luego no tuvo ninguna opción ante Sara Martín. Y la corredora arandina es la nueva campeona nacional, victoria para el Movistar Team. Y luego Paula Blasi, que fue la ganadora de la categoría sub-23, llegando a 1.37. Después estuvo persiguiendo durante todo el día al cuarteto que venía por detrás, como decíamos. Y luego la carrera élite masculina, con esa victoria de Iván Romeo en esos 191,4 kilómetros, como decíamos. Victoria espectacular para Iván Romeo. Al final, por garra, acabó llevándose la victoria. Dio palos hasta que consiguió marcharse en solitario. De hecho, se quedó un momento por detrás en un cambio de ritmo que hizo Ruy Adrià, lo ha contado esta mañana. Se quedó por detrás porque no tiene el mismo cambio de ritmo que ellos. Tuvo que engancharse al grupo, y en el momento que se enganchó al grupo atacó y aprovechó el descenso para aumentar esa ventaja. Ya ahí solo le pudo seguir Fernando Barceló, del que ha dicho que hubo un momento que pensaba que no le soltaba y que al sprint le iba a ganar, pero luego en el último repechillo ahí ya consiguió Iván marcharse en solitario, soltar la rueda de Fernando Barceló, y se marchó en solitario a por la victoria, que consiguió con esos 56 segundos de ventaja sobre Fernando Barceló, y ese minuto 53 sobre Ruy Adrià y Juanpe López, que venían por detrás. A 2.51 ya venía un grupo con Ander Okamika y David de la Cruz, y luego José Félix Parra y Jorge Gutiérrez, los dos que en Farma. Urco Berrada era noveno a 2.56. Y luego ya a 10 minutos Mario Aparicio, o sea, décimo a 7 minutos Mario Aparicio, pero que realmente no está tan lejos como pareció. Estuvo haciendo mucho trabajo para Okamika, estuvo muy adelante en muchos de los cortes, y luego al final, ya cuando perdió contacto con el grupo, prácticamente se dejó ir hasta que casi le alcanzase el grupo que venía por detrás, con Joan Boumar, José Manuel Díaz Gallego, Ivonne Ruiz y muchos más. ¿Qué tal, Andreu? ¿Cómo estamos? Aquí hablando de los campeonatos nacionales de ciclismo que han sido este fin de semana en Granada, con la victoria de Iván Romeo. Y bueno, poco más. Un desastre la organización, la retransmisión de los campeonatos y tal, salvada por los comentaristas, que ya lo sabes, que a mí me encanta. Salvada por los comentaristas, que se intentaron buscar las habichuelas de la mejor manera posible, pero muy mal la retransmisión. Cámaras de moto sin estabilizador que se movían muchísimo, planos de dron desde Casa Cristo que no permitían distinguir los corredores, sin referencias de tiempo, sin referencias de distancia. En el último ascenso se perdía la cobertura y no se veía en la imagen. La verdad es que un auténtico desastre, y por eso mismo directamente Televisión Española ni retransmitió los nacionales. Sí que lo hicieron en Eurosport, pero solo en el canal de Max, así que un verdadero desastre, la verdad. Y una imagen horrible que no se puede dar al exterior desde una federación, porque la verdad es que es algo horrible. Además, se retransmitían justo después de los campeonatos franceses, que en la crono lo pusieron con los 4 tiempos intermedios, como una realización perfecta y tal. Y luego la ruta, la realización fue también perfecta. Y, y la verdad es que, por comparación, fue bastante horrible la retransmisión del Nacional Español. Pero bueno, es lo que hay. Y ahora, ¿qué tenemos esta semana? No sé por qué he cerrado todo. Esta semana, el sábado, empieza el gran evento del año, empieza la gran carrera del año,
empieza el Tour de Francia en Lille, que yo creo que vamos a ir a la página del Tour. Aquí a la web oficial que nos presentan bien el recorrido. Y por cierto, quiero mirar, la porra del Tour está abierta ya. Pues sí, pues voy a crear un abanico. Así que crearé un abanico de la porra del Tour, lo pasaré por Discord para que... ¿Qué ha pasado? Para que os podáis unir, creáis vuestro equipo, o sea... Es bastante simple. Iniciáis sesión con un usuario y una contraseña. Vais a Haz tu porra. Y aquí eliges un nombre de equipo. El abanico pones el nombre de la liga que os diré. Lo que tenéis que poner en el abanico 1. Y luego elegís entre las opciones que os da unos corredores y elegís los ganadores de la etapa. Que esto se puede ir cambiando a diario durante el tour. Se participa en el abanico y se participa también en la porra general. Así que si queréis, os invito a que os unáis porque lo repetiré al final y lo pasaré por el Discord para los que os queráis unir. Luego ya el lunes enseñaré mis líderes y todo esto. Los ganadores de etapa no les voy a cambiar hasta el día antes de cada etapa, yo creo, así que también los iré enseñando y aquí lo tendréis para uniros si queréis, así que laporradeltour.com y ya os pongo el abanico en el Discord en el que os podéis unir, ya sabéis que está disponible aquí y en YouTube siempre en la descripción del canal, vamos, del vídeo. Y ahora, vamos al tour. Aquí tenemos el recorrido con la grande parte en Lille, ahí pegaditos a Bélgica, pero sin llegar a pisar. Es un tour que hacía años que no pasaba, no sale de terreno francés, tampoco en los Pirineos entra en España ni en Andorra, no sale a Mónaco, no sale a Suiza, no pasa por Italia, todo íntegro en territorio francés. Y nada, vamos a las etapas. Primera etapa en Lille, de Lille al mismo Lille, 1150 metros de desnivel vertical, 185 kilómetros. Una etapa bastante llana, una etapa que va a ser nerviosa, una etapa que va a ser muy peligrosa porque como recorrido circular, no da para abanicos, no da para nada. Entonces al final se va a llegar al sprint. Un sprint donde cualquiera puede ponerse líder. El que gane el sprint será el líder de la etapa. Donde los favoritos van a querer estar adelante para evitar precisamente esas caídas. Lo cual va a acabar provocando más peligro y más riesgo para que haya esas caídas. Veremos al final si esto ocurre o si se consigue salvar. Pero la verdad es que el inicio es un poco extraño que en este primer día yo hubiese cambiado las etapas entre la primera y la segunda, hubiese puesto una crono aquí el primer día, una crono por equipos, donde ya te quitas bastante tensión de gente que no va a estar adelante en la clasificación general. Está el paso por Acot de Notre Dame de Loret, que es 1 kilómetro al 7,6. Montcassel, que son 2 kilómetros al 3,5. Y Montnoir, que es 1,3 al 6,4. Se corona a 50 kilómetros de meta, 45, y luego a partir de ahí todo totalmente llano. Los puertos es que aquí, claro, no dan información porque no hay mucho que informar. Segunda etapa, la Wimplank Boulogne-sur-Mer, 209 kilómetros. Aquí ya es una distancia más larga. 2.550 metros de desnivel vertical. La califica como etapa de media montaña. Yo no diría que tanto, pero sí que es cierto que hay varias cotitas en la parte final. Un final estilo clásica, donde ya los favoritos pueden entrar a pelear, donde esos corredores, esos punchers, pueden entrar
a pelear por la etapa. Los sprinters, varios de ellos se eliminarán. Habrá hombres como Van Aert, como Mathieu Van Der Poel y tal, que intentarán mover la carrera y que se vaya de otra manera. Vingegaard le vimos muy animado en la primera etapa de París-Niza, que también tenía un estilo a la etapa, la parte final. Así que aquí ya abanico abierto de ganadores, muchas posibilidades y bastante interesante este final. En la parte central del recorrido se pasa la Côte de Cabron-Saint-Martin, 1,1 kilómetro, o sea, el 5,9%. Luego terreno siempre bastante sube y baja, seguramente serán carreteras estrechas y tal. Y, y bastante giro, como vemos todo el tiempo, giro izquierda, giro derecha. Aquí en la parte final ya quizá un poco menos. Y luego en la parte final tenemos el Côte d'Haut-Pichot, que es 1,1 km al 9,4% a 30 kilómetros de meta. Y luego el descenso y en la parte final ya en esos últimos 10 kilómetros se sube la Côte de Saint-Étienne au Mont, que es 1 km al 10,6%, una ascensión muy dura, aunque sea corta. Y la Côte de Otro, que son 800 metros al 8,8%. Y luego la parte final de Boulogne-sur-Mer, también la rampa final que pica ligeramente hacia arriba, así que hay un grupo pequeño con un corredor como Van Aert, Vinny Germay quizás pueda entrar, Mathieu Van Der Poel. Son corredores que pueden pelear esta etapa, por supuesto. Tadej Pogačar, Remco Evenepoel estarán también aquí. Etapa estilo clásica, mucho desnivel, mucho nerviosismo también. Y los favoritos tendrán que pelearla. La verdad es que esta sí que es una etapa que pinta bastante bien y que ya va a separar un poco el grano de la paja y va a hacer que haya menos nervios en esa parte final, aunque antes del inicio del Côte d'Haut-Pichot y el de Saint-Étienne-au-Mont, seguramente haya bastantes nervios en esas zonas y puedan ser zonas de bastante peligro. Ya se formará una fuga con más corredores, va a ser más difícil de controlar, más difícil de perseguir, por lo tanto va a ser una etapa bastante más interesante que la primera, donde yo me espero una fuga de 2 corredores o 3 a lo sumo de equipos invitados y bastante control por parte del pelotón para que no haya riesgo, para que no peligre el sprint. La verdad es que es un inicio de tour un poco extraño. Un primer fin de semana que deja esa primera etapa, como decíamos, tan llana. Y luego una etapa donde sí se pueden hacer diferencias. Esa típica etapa como... Bueno, quiero decir, se pueden hacer diferencias. Se eliminan a bastantes corredores para la victoria. Aquí quizás sí que ponga algo en puertos y altos de la parte final. No, no hay un perfil. Y lo que quería decir, se separa un poco el grano de la paja, una etapa como el Mur de Bretaña, etapas así, que son ya con más selección y no como es en ese primer día que tan peligroso. Un primer fin de semana de tour un poco extraño, pero bueno, un primer líder que será sprinter seguramente, el segundo día habrá cambio de líder, a no ser que el líder sea un hombre como Vinny Germay, que pueda también repetir en el segundo día, a no ser que Van Aert se meta por ahí ya que Olaf Koig no está. Pueden ser las principales alternativas. Un hombre como Philipsen, no sé si viene Jasper Philipsen. A ver si nos pone algo aquí en Pro Cycling Stats. Sí, efectivamente, Jasper Philipsen sí que corre. También es un hombre que puede aguantar esas subidas por pura potencia. Es más complicado ya, pero bueno, muchas opciones de cambio de líder también. Y luego iremos a la tercera etapa, que de nuevo volvemos a las etapas llanas entre Valenciennes y Dunkerque, 178 kilómetros. Típica etapa de lunes después del primer fin de semana, etapa al sprint, 800 metros de desnivel vertical, que es prácticamente nada. Típica etapa de primera semana de Tour, absolutamente llana. El ascenso a Montcassel de 2,3 kilómetros al 3,8 para dar un puntito para la montaña, para que tengan premio los de la fuga. Y final al sprint sin más problema. Me falta aquí un mapita de la parte final para ver cómo es el sprint ahí en Dunkerque. Puede ser una zona donde se hagan abanicos, quizá.
porque es todo bastante recto desde la bajada de Montcassel hasta Dunkerque. Si se va rápido y entra el viento ahí del Mar del Norte un poco en diagonal, puede ser una zona peligrosa de abanicos. Así que ahí tendrán que estar atentos los equipos de los favoritos y de los sprinters. Y llegamos luego así hasta la cuarta etapa entre Amiens Metropole y Rouen. 174 kilómetros, media montaña de nuevo. 2050 metros de desnivel vertical. Y esta sí que es una etapa ya estilo clásica. Un inicio más llano, aunque siempre con sube y baja y con terreno así. Y a partir del kilómetro 100, como vemos, es todo el rato bajada, subida, bajada, subida, bajada, subida. La Côte Jacques Anquetil con 3,5 kilómetros al 3,6, que se corona a 60 de meta. Luego la Côte de Belbeuf, 1,3 al 9,1, a 30 kilómetros de meta. La Côte de Bosencourt, 900 metros al 7,2, a 20 de meta. Luego la Côte de Grand Mar a 12 de meta, que es 1,8 kilómetros al 5%. Y a 5 kilómetros de meta tenemos la Rampe Saint-Hilaire, que son 800 metros al 10,6%. Y que se corona solo a 5 kilómetros de meta, por lo tanto descenso y ese decidirá la etapa. Aquí lo lógico también es que llegue un pequeño grupito. Quizá un hombre como Tadej Pogačar pueda romperlo todo. Veremos a ver cómo se plantea. Pero la verdad es que es una etapa que también ofrece bastantes alternativas. Como vemos hasta ahora, llevamos 4 días de tour. Etapa llana, media montaña, etapa llana, final estilo clásica, etapa llana, etapa estilo clásica. Y llegamos así a la quinta etapa con esos 33 kilómetros de contrarreloj individual. Una contrarreloj individual para lo que se hace últimamente de una distancia digna, en la que se pueden hacer bastantes diferencias. Ya vimos la contrarreloj de París-Niza, donde Pogačar salió bastante perjudicado con respecto a Vingegaard y Remco Evenepoel, aunque luego pudo darle la vuelta. Pero bueno, viendo la diferencia de forma que había entre Vingegaard y Pogačar, que Vingegaard metiese ese tiempo a Pogačar, aquí puede ser y Evenepoel también, puede ser un punto donde Pogačar pierda bastante tiempo. Luego ya sabemos que Pogačar es Pogačar y que puede llegar esta contrarreloj y plantarse en tiempos de Vingegaard o Evenepoel, pero esto sí que va a romper totalmente ya la carrera. Además, como vemos, es totalmente llana. Como vemos en el mapa, sí que es cierto que en el inicio hay bastantes giros, pero una vez que se sale de Caen, ya es bastante para especialistas. Como vemos, serán los 8 primeros kilómetros o no llega. 5 primeros kilómetros, 6 los que son dentro de Caen. Luego se hace este giro a la izquierda para ya salir de la ciudad. Y a partir de ahí, bastante recto, de prácticamente 10 kilómetros. Un giro y otro par de giros para llegar hasta el punto intermedio. De nuevo otra recta larga, otro giro y otra recta larga. Otro par de giros para luego encarar otra recta de 5 kilómetros donde se pasa el segundo punto intermedio. Y luego ya la parte final en Caen, que ese último par de kilómetros quizás sí que sean un poco más técnicos, pero hasta ahí es bastante fácil y bastante para especialistas esta contrarreloj, que puede hacer grandes diferencias como decíamos. Y una vez que se haya roto todo ya, nos vamos a la etapa sexta entre Vallée y el Bir Normandie. 201 kilómetros, 3.550 metros de desnivel vertical. De nuevo etapa estilo clásica para que los corredores que han perdido tiempo en la contrarreloj busquen la ocasión para recuperarlo, y para la gente que está que ha salido en la contrarreloj por delante, busque opciones para colocarse como líder. Y un hombre que puede haber salido de líder aquí, como puede ser Remco Evenepoel, pues una etapa de su gusto para aumentar esa ventaja o llevarse una victoria vestido de amarillo. En el kilómetro 35 está la Côte du Mont-Picon. En el 56 la Côte de la Rationère. Son 5,6 kilómetros al 3,7. Bastante tendida, pero ya más larga. 2,2 al 7,9. Luego la Côte de Mortain à Côté 3,14, que es 1,6 kilómetros al 9,5. Juvinil-Tertre 2,2 al 7,3.
Y luego ya en la parte final, Saint-Michel-le-Montjoy, 3,7 kilómetros a 4,5. Y la Côte de Bautry, 1,2 al 7,2. También existe la opción aquí de que una fuga grande se haga en ese sube y baja inicial y pueda llegar una fuga en esta etapa. Es una etapa bastante fácil para fuga después de la contrarreloj, con diferencias hechas ya. Si no hay un corredor como Tadej Pogačar que haya salido gran perjudicado de la contrarreloj y quiera recuperar rápido sensaciones, yo creo que puede ser una etapa para la fuga también, aunque como decíamos, los hombres de la general siempre pueden tener opciones. Llega así la séptima etapa, el viernes, entre Saint-Malo y el Mur de Bretagne, 197 kilómetros, 2.450 metros de desnivel vertical. Y de nuevo una etapa bastante llana, aunque hay cierto sube y baja, pero en la parte final está la Côte du Village de Mur de Bretagne, que es 1,6 al 4,1. Luego se asciende el Mur de Bretagne, todo seguido esto, que son 2 kilómetros al 6,9. Se asciende San Mayé, aunque no está categorizado, se baja y se vuelve a subir el Mur de Bretagne, que son 2 kilómetros al 6,9% de nuevo. Así que final muy, muy, muy claro para Punchers. Un final donde Mats Pedersen no está. Es un poco rara la alineación de Lidl 3 con Jonathan Milan en vez de Mats Pedersen con este tipo de etapas. Pero un hombre como Wout van Aert, Mathieu van der Poel y esta gente puedan estar ahí peleando. También Vinny Girmay es una buena etapa para él. Y el maillot verde va a ser un maillot que va a estar bastante abierto en este tour por eso, porque no, hasta ahora estamos en la etapa 6 y hemos visto opción clara de solamente dos sprints, por lo tanto un hombre que no sea tan sprinter puro puede tener bastantes opciones de llevarse ese maillot verde. Llega luego la etapa del sábado, ese segundo fin de semana del final de la primera semana del Tour, con un fin de semana bastante raro, 171 kilómetros totalmente llana la etapa octava entre Saint-Main-le-Grand y el Spas-Mayen de Laval. Es que además es absolutamente llana la etapa, con solo el Côte de Nuit-le-Surbicon, que son 900 metros al 3,8, 1.700 metros de desnivel vertical, que la verdad cuesta de verles, es en la parte inicial y mucho a repechillo, pero nada que pueda dar para romper. En la cota, como vemos, es una extensión de 900 metros al 3,8. O sea que han buscado un sitio donde la podían poner y han buscado un sitio que estuviese cerca de meta, pero no hay ninguna extensión realmente que pueda hacer diferencias. Y luego el domingo está la etapa entre Chinon y Châteauroux, 174 kilómetros, 1.400 metros de desnivel vertical. Otra vez lo mismo, aquí ni se han molestado en buscar una ascensión para poner el Gran Premio de Montaña. El final de la primera semana la verdad es que es bastante raro, porque un par de tapitas de media montaña estarían bastante bien. Han dejado para el fin de semana los dos sprints. Nos plantamos en el final de la primera semana con 4 etapas al sprint, 4 etapas estilo clásica y una contrarreloj. O sea que es una primera semana variada, pero donde no habrá gran protagonismo quizá aunque sí que van a estar presentes, no hay protagonismo de la montaña, sí que van a estar presentes los mejores hombres de la general en todas esas etapas estilo clásica. Después el lunes hay etapa también, el descanso se hace el martes, entre Enesat y Le Mont d'Auguay Puy de Sancy, 165 kilómetros, 4.450 metros de desnivel vertical. Aquí sí que tenemos ya una etapa de montaña. Como vemos, no es alta montaña, pero tenemos 7 puertos de segunda categoría y uno de tercera. Mucho desnivel sin hacer ninguna gran extensión seguida. Tenemos Louis-Berat, que son 4,1 kilómetros al 6,3. La Barac, que son 4,8 al 7,4. El Côte de Charaz, que son 5,1 al 6,8. Berset, que son 3,4 al 7,4. Guéry, que son 3,4 al 6,7. La Croix Morán, 3,4 al 5,7. Y la Croix Saint Robert, que son 5,1 al 6,4, antes de Le Mont d'Auguay, que son 3,3 al 8%. Por lo tanto, ninguna subida muy muy larga, mucha subida de explosividad, subidas cortas
pero tampoco demasiado duro, demasiado duras, con demasiado desnivel. Puede ser una etapa en la que perfectamente llegue la fuga. La única subida así más explosiva con más desnivel es la subida final con esos 3 kilómetros al 8%. Es una etapa que abre bastantes incógnitas, poco terreno de descenso, prácticamente ningún descanso, mucho sub y baja, subidas cortas. Como vemos aquí en la parte intermedia de todas esas cotas seguidas en la zona de Clermont-Ferrand. Y luego en la parte final, con estas cuatro subidas prácticamente se llega a la Croix Morán. En esa ascensión está prácticamente al lado del mundo. Por lo tanto, una etapa que parece interesante. Veremos a ver cómo se plantea. Puede ser una etapa para la fuga. Y puede que los hombres de la general quieran entrar, pero aquí un puncher, un nombre que no sea tan escalador, puede estar todavía en la pelea. Se llega al descanso en Toulouse y luego el miércoles se vuelve a empezar con otra etapa llana de 156 kilómetros con 1750 metros de desnivel vertical. Pero que esta sí que tiene bastantes cotitas ahí en la parte final. Son cotas cortas, tampoco con demasiada pendiente, excepto la cota de Pech David, que son 800 metros solo, pero al 12,4%. Y que se corona 8 kilómetros de meta, con lo cual los sprinters en teoría sí que deberían poder pasarla, pero siendo tan cerca de meta, si el final es un poco revirado, que como vemos aquí sí que lo es, se puede romper la carrera, ¿eh? Se puede hacer una fuga, marcharse alguien por delante, que ya el pelotón tenga bastante difícil reagruparse, organizarse y pelear la victoria. Como decíamos, Code Castelnau de Terefons 1,4 al 6,6 en el kilómetro 25. Montgiscard, que es 1 kilómetro con 6 al 5,3%. Corronsac, 900 metros al 6,7%. Codeville-Toulouse 1,3 al 6,8 y la Pech David, como decíamos, de 800 metros al 12,4%. En teoría, un sprint para un sprinter que sepa subir y, y que pueda aguantar esas subidas explosivas. Y una oportunidad para que alguien pueda dar la sorpresa y romper el sprint atacando ahí en esa rampa final. Jueves 17, primera etapa ya así de verdadera montaña, 180 kilómetros, 3.850 metros de desnivel vertical entre Oc y Otakam. Y aquí se pasa la Côte del Labatmal, que son 1,3 kilómetros al 6,3%, pero luego en la parte final está el encadenado Soulor de Bordeaux y Otakam. El Cordus Soulor, que son 11,8 kilómetros al 7,3%, se desciende y sin valle en medio ya se sube Bordiers, que es 3,1 al 7,7%. De nuevo bajada con un repecho, hay un falso llano en la zona de Boom. Y bajada del todo hasta el valle para empezar Otakam, que son 13,5 kilómetros al 7,8%. No ponen los puertos todavía, los veremos la semana siguiente. Primer puertos categoría, primera etapa de alta montaña ya con Solor, Otakam es un buen encadenado. 13,5 kilómetros al 7,8. Una buena ascensión ya en los Pirineos. Decimotercera etapa, Ludenville-Peraguts, crono escalada, viernes 18, 10,9 kilómetros. Los dos primeros kilómetros son 2,9, son llanos. A partir de ahí empieza la ascensión. Primer punto kilométrico en Escadux en el kilómetro 4. Segundo en Luderville en el 7,6 y luego ya la meta en Peraguts en esos 10,9 kilómetros. Lo estamos viendo aquí y parece que es absolutamente tendido la ascensión, pero realmente son 8 kilómetros al 7,9%, que es una ascensión ya. Aquí lo vemos. Esta es la ascensión, si no me equivoco, porque está Luderville. No es exactamente esta, porque por aquí no se pasa por Escalaux.
O sí, a ver. No, claro. Es la que viene por aquí. Viene desde Ludenville y luego en Skadux es donde se hace el giro y donde si hay cambio de bici seguramente se haga ahí. O sea, el perfil que estamos viendo, pero entonces no se asciende hasta arriba. Pues no puede ser. Esta es la ascensión. Esta sí. No, pero este es Peresuz. Bueno, en cualquier caso, la parte final sí que es la misma desde la parte dura, como vemos, ascensiones con rampas muy duras en la parte final, a pesar de que aquí parezca que es prácticamente llano. A partir de Ludenville, sobre todo, la ascensión es realmente dura. Luego el sábado 19 tenemos la etapa de 182 kilómetros entre Luchon, o sea, entre Po y Luchon Superbañers, 4.950 metros de desnivel vertical, encadenado con Tourmalet, Aspen, Peresurz y Superbañers. 10,9 kilómetros al 7,4. Se asciende por el mismo lado que se subió la vuelta hace 2 años. ¿O el año pasado? ¿Fue el año pasado? No, fue hace 2 años. Sí, porque el año pasado. Sí, fue hace 2 años. El año pasado estuve aquí en el norte de Burgos yo. Se sube por la misma parte, pero luego se desciende y se sube a Spen, se vuelve a descender y se asciende Peresurz. Aquí sí que hay un poco de valle, pero tampoco demasiado. Y luego donde no hay valles para encarar la ascensión a Super Bañers, que son 12,4 al 7,3. Dos categorías, un primera categoría y un segunda categoría. Es una etapa realmente dura esta del Tour de Francia. Puede ser la etapa reina, vamos, es la etapa reina de esta segunda semana, que acaba con una etapa el domingo entre Muret y Carcassonne de 169,3 kilómetros, 2.400 metros, y con esas ascensiones a San Ferrol, a Sorés y a Pas du Sant, aunque luego se sube subiendo hasta Font Bruno y ese descenso para luego llegar a Carcassonne. Etapa clarísimamente para la fuga, donde puede haber bastante pelea. Se llega así al descanso de Montpellier. Y a partir de aquí empieza la última semana del Tour, que empieza con la etapa entre Montpellier y el Mont Ventoux, 171 kilómetros y medio, 2.950 metros de desnivel vertical, etapa absolutamente monopuerto, pero Mont Ventoux es el Mont Ventoux, 15,7 kilómetros al 8,8%, es un horse category, es un patapum para arriba, pero un patapum para arriba muy largo, así que etapa también dura y que será bastante interesante. Luego la 17ª es llana entre Bolén y Valence, 160 kilómetros, un paso por el Col du Pertú, un paso por el Col de Taraquil, bastante fácil, etapa así clara al sprint. Y luego llega la 18ª, que puede ser la etapa reina vamos, que es la etapa reina de este Tour de Francia, con 171 kilómetros, bastante corta, pero con 5.400 metros de desnivel vertical. Col de Glandon, Col de la Madeleine, Courchevel, Col de la Loche, Souvenir en Rides Grands, 2.304 metros para coronar. I'm Gone, I'm Death, en esta ascensión fue. Así que veremos a ver qué ocurre en este día. Glandon son 21,7 kilómetros al 5,1, pero engaña bastante porque son 3 tramos
realmente tiene dos descansos que hacen que baje bastante la media. La Madeleine por este lado son 19,2 kilómetros al 7,9%, muy constantes. También tiene un par de zonas de descansillo, pero también realmente dura. Y luego Courchevel, Croix de Fer, o sea, Col de la Los, que son 26,4 kilómetros al 6,5%. Es una auténtica barbaridad de puertos. Se ascienden 1800 metros en esta ascensión y se viene con mucho machaque en las piernas, así que va a ser una etapa realmente muy dura. Después tenemos la etapa de 19, por si acaso esto fuese poco, 129 kilómetros solamente, 4.550 metros de desnivel vertical, lo cual es muchísimo en tan poca distancia. Y aquí es salir en Albervin, se sube Erisurugin, que son 11,3 al 5,1, Saisís, que son 13,7 al 6,4, Col Dupré, que son 12,6 al 7,7, Cormel de Roseland, que son 5,9 al 6,3, pero que no hay descenso después del Col Dupré. Y luego, después de Cormel de Roseland, sí que se desciende un largo descenso con... Luego hay 15 kilómetros de valle, que es el ligero descenso todo el valle. Y a partir de ahí se asciende la Plan, que son 19,1 kilómetros al 7,2%. De nuevo una etapa con dos Hors Category, dos puertos de segunda y un primera. Una etapa que va a ser nerviosa, que va a ser rápida, que va a ser muy dura y que puede hacer mucha pupa, sobre todo después de todo lo que se ha acumulado en los días anteriores. Y después tenemos la 20ª etapa entre Nantua y Pontarlier, una etapa de media montaña que han plantado aquí al final, una etapa que pinta bastante para la fuga, con la Croix de la Serra, que va a hacer que haya una fuga bastante poderosa ahí en el inicio, 12,1 kilómetros al 4,1, descenso y la Côte de Baffin, que son 5,7 al 4,2, y luego terreno sube y baja todo el rato, donde se asciende Col du Tessie, que son 3,6 al 8,9, y Longueville, que son 2,5 al 5,5. Mucho terreno sube y baja, terreno yo creo que claro para la fuga, terreno que será muy difícil de controlar. No creo que haya un metro llano, un metro recto, no habrá prácticamente nada de eso. Y entonces si alguien quiere ponerse juguetón e intentar reventar un equipo, es una buena zona para intentar dar la vuelta a la clasificación, aunque es bastante complicado, pero ofrece alternativas esta etapa. Y por último, etapa entre Mont-la-Vie y los Campos Elíseos, 132 kilómetros, llana, 1100 metros de desnivel vertical, debido al triple paso por el Col de la Butte en Montmartre. Se dan 4 vueltas al circuito de toda la vida en los Campos Elíseos y luego se sale a otro circuito para pasar Montmartre y pasar por él en 3 ocasiones. Es un kilómetro con 1 al 5,9%. En teoría no da para romper. Pero bueno, si la cosa está muy igualada, si hay cositas, a los sprinters les va a exigir un poco más también. Así que veremos qué ofrece. Como vemos, el circuito... Aquí se puede hacer zoom. El circuito verde es el circuito de toda la vida, al que sean esas vueltas, y luego está el circuito rojo, al que sean otras 3 vueltas ya pasando por Montmartre. Así que este es el tour que nos espera a partir del sábado, como decíamos, 1, 2, 3, 4 etapas al sprint en la primera semana, la de Toulouse 5, la de Valence 6 y Campos Elíseos 7 etapas totalmente, 7 etapas llanas, una contrarreloj individual, una cronoescalada, 4 etapas estilo clásica en la primera semana, un par de etapas para la fuga y 1, 2, 3, 4, 5 etapas de alta montaña y luego el Puy de Sancy, que también es para la fuga. Por lo tanto, 7 etapas al sprint, 3 para la fuga, claro, lo cual hacen 10, la crono 11, la cronoescalada 12 y luego las 5 de alta montaña que decíamos 17 y las 4 estilo clásica de la primera semana. Ese es el resumen que tenemos del tour. Y ahora vamos a ver qué más hay para esta semana. Así para desoxigenar un poco.
Mañana tenemos el Trofeo Città de Brescia, circuitito en Italia, 1.2 para los equipos italianos y tal, ya sabemos mucho cómo funciona esto. Un circuito con una ascensión y que se hace en 21 ocasiones el circuito, así que 123 kilómetros para que peleen los italianos y se desfoguen. Vamos a ver qué hay esta semanita. Tenemos los nacionales de Suecia y Brasil de crono, el nacional de Brasil de ruta. Empieza el Kinkai Lake, que ha cambiado de nombre a Massifiken Kinkai. Y luego tenemos varias carreras. El Kinkai Lake con 4 etapas de alta montaña, 3 de media montaña. No están los perfiles todavía de las etapas. Pero bueno, tendremos la participación de los equipos españoles. Estará el Burgos Burpelet BH, estará Kerr Pharma, estará Euskaltel y estará Caja Rural. Así que a ver qué pueden hacer los equipos españoles estos días. Ya una vez que empiece el Tour, tampoco le prestaremos demasiada atención. Porque claro, al empezar el día siguiente al Tour, pues es un poquito complicado prestarle tanta atención. Pero bueno, estaremos atentos a ver si hay buenos resultados de los españoles por allí. Etapa en Países Bajos, 1.2, poca participación, ya sabemos cómo funciona esto, algún equipo de desarrollo como el Alpecin, etapa, o sea, carrera llana, pero con tramos de pavé, doble circuito. Tampoco mucho más que contar. El Medio Brenta, que es de nuevo otra carrera, 1.2 italiana, aunque la verdad es que el perfil de la etapa me hace bastante gracia con ese ascenso a Boqueta Galgui de 20,2 kilómetros a 4,6 y luego a partir de ahí a medio llanear para llegar a Gallo, que vemos, consideran puerto Estocaredo, que son 1,6 kilómetros a 4,9, pero no la Broqueta Galgui. Entonces, pues bueno, un poco de extraño el perfil de la etapa. Luego tenemos el Grand Prix de Vilat Yolu, también carreras 1.2 en Turquía. No hay mucho que decir, así como el Karamanmaras, que este sí, el perfil también, como os decía del anterior, es bastante más curioso, bastante ascenso en la parte inicial, coronando ahí en el poco más tarde del kilómetro 56, todo sube y baja, mayormente subida hasta ese tramo, luego una zona llana y luego la bajada para acabar en dos repechos, uno de 5 kilómetros al 5,5 y otro de 2 kilómetros al 5,3. Un tanto curioso el perfil de esta carrera, que al final lo que se hace es subir a la montaña y volver a llanear un poco por ahí arriba y volver a bajar. Y luego empieza también el Sibiu, bueno, empieza y acaba el Sibiu Cycling Tour, carrera en Rumanía 2.1, que inicia con Suramica, la etapa entre Suramica y Sibiu, de 215 kilómetros, una etapa larga, 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 con 1.775 metros de desnivel vertical. Parece que hay bastante sube y baja, pero con ese desnivel vertical estará bastante exagerado el perfil. Segunda etapa entre Sibiu y Balea Lac, con una ascensión final de 25,9 kilómetros al 5,7. Etapa absolutamente reina de la carrera. Luego tenemos otra etapa entre Sibiu y Paltini Sarena, con una ascensión de 8,2 kilómetros al 6,1 y que se sigue extendiendo para llegar hasta meta. Se corona 5 kilómetros y esos 5 kilómetros siguen siendo en ascenso. Y una etapa final en Sibiu de 3,3 kilómetros que entiendo que será contrarreloj. No lo pone como contrarreloj, ¿eh? Pero bueno, entiendo que sí que lo será porque una etapa sino de 3,3 kilómetros no tiene ningún sentido, o que sea un circuito y se hagan bastantes vueltas a este circuito. Y por último, la Course Cycliste de Solidarność de Champions All en Turquía 2.2, o sea, en Turquía, perdón, en Polonia. Carrera 2.2, equipos bastante pequeños y... No, sí que hay perfiles, ¿eh? Primera etapa totalmente llana, segunda también, tercera con algún repechillo, pero principalmente llana, cuarta también y quinta también.
O sea, varias carreras menores, el inicio del Tour y tendremos el King Hay Lake también con los equipos españoles ahí dando guerra. Así que nada, esto es lo que tenemos esta semanita. Quiero recordaros la porra del Tour, que lo voy a meter ahora, lo voy a poner en el Discord, lo pondré... no sé si puedo poner el enlace al Discord en la descripción del directo, intentaré ponerla. Y nada, muchas gracias a todos por haber estado por aquí. Nos vemos la semana que viene con más ciclismo, ya hablando de ese inicio del Tour y de cómo se presenta la siguiente semana. Y nos vemos estos días con Pro Cycling Manager, Football Manager, Fortnite, lo que hay un poco. Así que nada, gente, muchas gracias a todos por estar por aquí. Nos vemos. ¡Ale!